Política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Iván Moreno, un académico muy querido, muy reconocido en todo el país, que además ha jugado un papel clave en la Universidad de Guadalajara. Y es muy interesante, esta conversación será muy interesante, porque el doctor Carlos Iván Moreno, Carlos Iván, a partir de este momento, si me permites tutearte, porque así nos hablamos cuando estamos fuera de cámaras, combina el conocimiento como académico, muy de veras, muy reconocido de todo el país, con el conocimiento de quien ha sido funcionario universitario. Entonces, pues queremos hablar, Carlos Iván, contigo de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que probablemente cuando esto salga a la luz, esta conversación ya habrá sido aprobada por lo menos por una de las cámaras. Gracias por estar con nosotros, querido Carlos Iván. Oh, muchas gracias, Mauricio. Al contrario, es un gusto siempre conversar contigo en cámara y fuera de cámara y en cualquier contexto. Gracias por la invitación y un gustazo estar aquí en tu programa. Nos vamos a divertir. Carlos Iván, pues ojalá nos divirtamos porque el tema es un poco chocante, digamos. Mientras se graba este programa todavía no sabemos si se va a aprobar, pero es altamente probable que cuando esto se publique ya haya pasado el proceso legislativo de esta nueva ley. Y bueno, primero me gustaría pedirte que me ayudaras a entender qué dice ese proyecto de ley que va a regular pues, toda la investigación científica, la divulgación, la docencia universitaria en México. ¿Qué opinión tienes de entrada sobre esa ley? Bueno, en términos generales, comienzo diciendo que esta iniciativa de ley presentada el 13 de diciembre pasado es una de 5 iniciativas de ley en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Es evidentemente, pues, sin duda la más importante porque es la presentada por el Ejecutivo y como con carácter de preferente. Entonces tiene que ser dictaminada sí o sí. Las otras 4 pues están, como se dice coloquialmente, en la congeladora legislativa. Sí. Pero esta iniciativa está generando mucha controversia, mucha indignación y ha generado sobre todo una reacción muy agresiva, hay que decirlo, hasta virulenta del propio CONACYT. Sí, ¿verdad? Y lo que un grupo amplio, diversos grupos de investigadoras e investigadores de todo el país, sí, lo que se ha solicitado, lo que se ha puesto sobre la mesa, pues no es otra cosa, Mauricio, que una discusión más amplia, un parlamento abierto, que una escucha genuina, ¿sí? Y la respuesta formal de medios, comunicados formales de CONACYT ha sido, como la ley también está, como esta iniciativa está plasmada, llena de adjetivos, ¿sí? Dice que la ciencia que se hace en México, cito de memoria, ha sido racionalista, neoliberal, hegemónica, dominante. Y propone Exacto. liberarla de todas estas cosas para que haya una ciencia creada a partir de una agenda nacional que dictará el gobierno mexicano. Es correcto, ¿no? Así está la cosa. No, exactamente, con todas sus letras. Y bueno, para comenzar con este análisis, pues sí, uno de los principales problemas de esta iniciativa de ley es que confunde al Estado con el gobierno federal. Sí, pues sí. Y, entonces habla, como bien lo comentas, de lo centralista, como tiene una mayor centralización en el gabinete concretamente. Pues sí. ¿Sí? Toda ley, tú eres experto en políticas públicas, te cito mucho en mis clases y utilizo tus lecturas, por eso tengo cierto prestigio, Mauricio. Entonces, lo que
O sea, todo debemos compararlo con el estado actual de las cosas. La ley Ok. vigente no es perfecta, la ley vigente sin duda tiene muchas cosas que no se han cumplido, pero esta nueva propuesta de ley, sin duda, sí es un retroceso en varios frentes. Uno, ya lo comentabas, centraliza, Sí, eh, y te especifico concretamente en dónde. En el artículo quinto de la ley vigente sí, habla de quiénes son los integrantes permanentes del Consejo General, sí, quien define las políticas. sí, Está el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, está la Academia Mexicana de Ciencias, están el sistema de centros públicos de sí, investigación, sí. y está la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, En que este agrupa momento a así es como 200. funciona, así es. Exactamente. Y esta nueva iniciativa, en su artículo 64, establece una junta de gobierno, que es la que definiría las políticas, y están los representantes del gabinete, ¿sí? 13 Saca, representantes, saca todas estas representaciones saca todas esas científicas, las representaciones. vuelve Entonces, consultivas, ¿no? Nada más. las vuelve consultivas, pero Sí, a invitación específica de la claro, titular del CONACYT. eso. O sea, a quien la titular del CONACYT Bueno, invite, como sí, instituciones o como personas, podrán participar, pero sí, es a total discreción. sí, y Entonces, consultivo, eso y consultivo. sí. ¿Sí? Entonces, sí hay un retroceso en cuanto a la gobernanza colaborativa, y la inclusión de diversos actores. Y lo irónico es que esto va en contra de cualquier principio de desarrollo científico, Sí, que es dialéctico, que es complejo, que es de múltiples actores, sí, instituciones, sí, serendipia, libertad, pues sí. ¿sí? Y aquí pareciera que es una ciencia por mandato, una ciencia por, eh, eh, por obligación y por ejecución. Entonces, Y qué eso es paradoja, ¿no? altamente Una preocupante. ciencia hecha por mandato desde una agenda nacional dictada por el gabinete, donde además pusieron al ejército dentro de quienes deciden cómo se ha de hacer la ciencia, pero para criticar lo opuesto, para criticar a la ciencia dominante, hegemónica, racionalista, neoliberal, esto que ellos mismos critican. Tengo que irme a un corte, Carlos Iván. ¿Me permites cortar aquí? Por Porque me supuesto, parece muy importante que al volver nos ayudes a entender si de veras se puede dictar desde arriba la creación científica en un país, así nomás, a decretar la creación científica. Esa, déjame plantearla, pero no la contestes ahorita. Nos vamos a un corte rápido. Estamos hablando con el doctor Carlos Iván Moreno, que sabe todo lo que hay que saber de creación científica, divulgación y docencia, por su experiencia y por su trayectoria en la universidad. No se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta con el doctor Carlos Iván Moreno. Y Carlos Iván, déjame hacerte de entrar una pregunta. Yo he estado discutiendo con un alumno mío del doctorado en la Universidad de Guadalajara justamente esto de la ciencia neoliberal, porque hay gente que sí lo cree, que se puede hacer ciencia neoliberal y por lo tanto que se puede hacer ciencia, pues supongo que socialista o ciencia humanista o algo así, ¿no? Ciencia a modo de un proyecto político. ¿Eso es posible, en tu opinión? bueno, creo que ahí yo pues lo pondría con algunos ejemplos. Y la ciencia sí se puede de alguna forma incentivar, sí se debe incentivar, financiar, Sí, de alguna manera priorizar algunas agendas ok. sobre otras, eh, pero mandatar, asegurar, garantizar, por supuesto que no, y eso lo muestra la historia, lo muestran ejemplos de los países que han desarrollado ciencia mucho más sofisticada. Si hay una estrategia, también me parece, Mauricio, que es un mito pensar que de pronto todo es espontáneo y todo es serendipia. No, Mm, si hay claro,
por ejemplo, en el gobierno norteamericano, Sí. si hay sendas estrategias de financiamiento, Claro, si hay prioridades, claro. pero ojo, pero son prioridades y financiamiento muy rico, dirigido a proyectos estratégicos. Y pongo el ejemplo más reciente que nos ha salvado la vida, las vacunas. Sí, ¿Sí? Los institutos nacionales de salud de Estados Unidos públicos sí. invirtieron desde hace 40, 50 años cantidades ingentes de billones de dólares en ciencia básica. Y las vacunas se pudieron generar en 8 meses, las más eficientes, las más efectivas, Correcto, una colaboración con la industria. Que correcto. ese es otro de los elementos también muy ideologizados de esta iniciativa, Sí, que estigmatiza y todo lo que tiene que ver con la participación privada, incluso de universidades privadas y de empresas, se percibe, se plasma con todas sus letras como algo negativo, como algo no deseable, como sí. algo incluso con tintes o con todas las palabras corrupción. Sí, sí, sí. Y Bueno, esto es absolutamente neoliberal, dominante, hegemónico, insisto. por supuesto que todo abuso, toda inversión fallida, todo desvío debe castigarse. Tú eres un experto, quizás el experto nacional en temas de combate a la corrupción, Gracias. pero no puedes estigmatizar Sí. todo un sector, No. toda una comunidad, ¿sí? Por algunos ejemplos que además no han sido ni castigados, ¿no? Sí, así es. Entonces, Bueno, eso me parece a mí muy riesgoso porque, volviendo al tema de las vacunas se crearon en esa alianza entre un gobierno, los gobiernos visionarios sí. que invirtieron y empresas privadas. Ahora, eso no dejaría de suceder necesariamente. Deja de ponerlo así. Si el gobierno de México decide apoyar la ciencia básica para hacer vacunas, pues lo hará desde el CONACYT. Lo que no va a hacer es permitir que se exprese la comunidad científica. Va a ser un dictado del gobierno para crear políticas públicas. Y también le he escuchado o le he leído a la doctora Álvarez Builla, la directora general de todavía CONACYT, decir pues que cada quien podrá hacer su trabajo científico y tecnológico con absoluta libertad. Lo que no tendrá será el apoyo del gobierno. Pero dice, cada quien podrá seguir haciendo lo que le venga en gana, aunque no tenga el respaldo del gobierno. Sí, la iniciativa sí enfatiza el tema de la inversión en ciencia básica. Sí, Eso me parece positivo. sí. También me parece positivo el énfasis en las humanidades, Ujú, en las becas, en el cierre de brechas. El problema, Mauricio, sí. auditorio, es que esto, como sucede en otras políticas del gobierno actual, Sí, no se corresponde con los mecanismos de política pública ni de financiamiento. ok. ¿Sí? Y entro a este tercer elemento de análisis, que me parece un retroceso. Esta iniciativa elimina todo compromiso específico de inversión. A ver, ¿cómo ¿Sí? está eso? Tú eres La ley experto, vigente, además, en finanzas, querido Carlos Iván, cuéntanos eso. no, gracias. La ley vigente establece la inversión como meta deseable, hay que decirlo también, El nunca se ha cumplido o no se ha 1% cumplido el del PIB. 1% del PIB. Correcto. Estamos en 0.3. No me digas, Y, bueno, lejitos. pero es muy importante también el papel de una ley que inspire, que guíe, que Sí, sea una sí, especie de utopía, de acuerdo. pero que se persigue. Esta nueva iniciativa elimina ese Como compromiso. dice Galeano, ¿no? Perdón, Eduardo Galeano, ¿para qué nos sirven las utopías si son inalcanzables? Y contesta para eso, para caminar. Exacto, son un referente. Entonces, esta iniciativa elimina todo compromiso concreto de financiamiento y lo sustituye con conceptos más vagos de apoyará, fomentará, Sí, promoverá. Ojo, sujeto a la disponibilidad presupuestal, sí, la famosa disponibilidad presupuestal. pues sí. Entonces, realmente esto va Y con un a principio de anticipar. austeridad republicana que ha sido defendido por este gobierno a capa y espada, ¿no? Exacto. Pues sí. Exacto. Entonces, esto del financiamiento también es preocupante porque a lo que aspiraría cualquier país que está renovando su marco normativo en ciencia y tecnología, pues es a que esto devenga en mayor inversión, Sí, ¿sí? No solo del gobierno federal, en eso estoy de acuerdo. Hemos mitificado que toda la inversión tiene que ser el gobierno federal. de acuerdo. No, también de los gobiernos estatales. Y de la En algunos industria. casos hasta municipales, de la industria. Sí. Somos de los países, Mauricio, que menos invierte la industria en ciencia y tecnología. Sí, Estamos el 0.06% del PIB
de las empresas en ciencia y tecnología. No hay incentivo suficiente. 0.06 del PIB. Sí, 0.06. Qué bárbaro. Pues nada. Nada. Corea del Sur, por cierto, invierte 4% del PIB el sector privado. Fíjate. ¿Cómo logramos esto? Pues también generando confianza, generando alianzas con la industria, con el sector privado y con las universidades también, Sí. también privadas. Que ese sería como mi último punto de análisis Sí. De esta tendencia discriminatoria hacia las universidades privadas, que por cierto Sí. concentran el 35% de la matrícula de educación superior en nuestro país. 35%. Y también hacen investigación. De acuerdo. Y se les excluye de que sus investigadoras e investigadores reciban el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores. Por cierto, hoy ganaron un amparo, ¿eh? ¿Ah, sí? 100 y tantos investigadores. Sí, mira, bueno, qué bueno, eso también tenemos que tocarlo. Pero tengo que hacer un segundo corte, querido Carlos Iván. Déjame plantearte al regreso, después de este magnífico recuento que has hecho, las razones por las que hay que estar preocupados, al regreso deja de plantearte si además amenaza o no, o consolida, fortalece a las universidades y a los centros públicos donde se realiza la mayor parte de la investigación científica del país. Si te parece, volvemos con ese tema y pues nada, no se vayan. Carlos Iván Moreno está con nosotros, regresamos muy rápido. Estamos de vuelta con Carlos Iván Moreno. Querido Carlos Iván, pues nos queda poco tiempo, pero también he escuchado este debate, ¿no? Que dicen que esta nueva ley general, así se llama, ¿no? De Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, además muy largo el título, pero bueno, eso es lo de menos, amenaza el trabajo cotidiano de los centros públicos de investigación como el CIDE, como el Colegio de la Frontera Norte, como el CIESAS, etcétera, pero también condiciona en buena medida el trabajo, o podría condicionar el trabajo de las universidades públicas. ¿Esto es verdad o no es cierto? No, sí lo es. En el caso de los centros públicos de investigación, como el CIDE y otros muchos, muy prestigiados, por cierto, el CONACYT en esta iniciativa, concretamente en su artículo 59, establece que será el Consejo Nacional, es decir, el CONACYT, el nuevo CONACYT, que podrá atraer los procedimientos administrativos y jurídicos de los centros públicos bajo algunas circunstancias. Control central, punto, ya. Control central. Sí. Entonces, esto de facto contribuye... Qué obsesión, ¿verdad? Qué obsesión de controlar todo desde el Palacio Nacional, desde las instancias centrales. Parece una cosa generalizada. Exactamente, la vemos en distintos ámbitos. Y esto lo que hace, o a través ¿cuál es el mecanismo a través del cual lo harían? A través del debilitamiento de los consejos académicos, de las juntas académicas de estos centros públicos de investigación. Y el segundo punto vinculado con esto... Perdón que te interrumpa, pero me consta que esos consejos académicos, trabajé muchos años en el CIDE y en el Colegio de México, pero en el CIDE en particular me consta que es muy importante el papel del Consejo Académico, Carlos Iván. No, por supuesto. Ahora, ya en un ejemplo muy hasta coloquial, mi interpretación de esta ley en cuanto a los centros públicos de investigación es poder implementar de manera más fácil el modelo que ya llevaron a cabo con el CIDE. Sí, ¿verdad? Sí. Control total, que los investigadores hagan lo que quiere el gobierno y los que no se tienen que ir, etcétera. Exacto, el modelo tan lamentable de desmantelamiento del prestigio y la organización del CIDE, mi hipótesis leyendo la iniciativa es replicarla en los demás centros públicos de investigación. En el mismo sentido, en el artículo 85 de la iniciativa se establece, Mauricio... Qué fuerte eso que estás diciendo. Auditorio. Sí, se establece que las personas, es decir, los científicos, los docentes, las profesoras, profesores, serán servidoras y servidores públicos. Sí,
Qué tontería. O sea, y como tales deberán apegarse a los principios que rigen el servicio público. Es decir, sí. no me puedo imaginar, Mauricio, a un investigador o una investigadora firmando un desplegado en desacuerdo con alguna decisión, No puedes. teniendo el carácter de servidor público. No, pues te cae la Contraloría Interna a palos, te aplica el código de ética, te corren. Si te pones espeso, te corren porque le criticaste al gobierno. Y una de las funciones principales de la academia, de la inteligencia en general, pues sí, es ser críticos con el poder. Exacto. Y en las universidades públicas, Carlos Iván, ¿también ves riesgos? Mira, en las universidades públicas no veo riesgos inmediatos. Okay. Esto ha sido uno de los puntos que nos hemos enfocado al estar en una universidad pública estatal. Claro. Y no hay riesgos inmediatos, pero sí hay una tendencia preocupante. ¿Sí? Entonces, el hecho de que directamente no afecte en lo inmediato, insisto, a las universidades públicas estatales o a la UNAM, por ejemplo, pues no nos puede dejar tranquilos, porque la tendencia es lo que es preocupante. De acuerdo. Es decir, cabe la posibilidad de que esto que está pasando en los centros públicos de investigación acabe golpeando también la autonomía universitaria de las universidades públicas. Las dos principales pues, son la UNAM y la UDG. Cualquier retroceso en un derecho importante, fundamental ganado, debe verse con mucha preocupación, incluso a quien no le está afectando de manera directa. Las universidades públicas están de alguna forma protegidas gracias a otro proceso y otro proyecto de ley general, que ese sí fue aprobado prácticamente por consenso de todas las fuerzas políticas, que es la Ley General de Educación Superior. Sí, también fue en este gobierno, pero ahí, a diferencia del caso del CONACYT, aquí la SEP sí tuvo apertura para escuchar, para incorporar, para hacer cambios y mejorar. Era muy prometedor al principio, ¿cómo no? Sí, entonces lo que estamos solicitando, un grupo cada vez más amplio de científicas y científicos, no es otra cosa, Mauricio, que un parlamento abierto, que es mayor apertura, escucha, diálogo genuino y debate de ideas, y mejorar este proyecto de ley. Yo creo que sí es importante que tengamos un nuevo marco normativo, pero un marco normativo que dé certezas para mayor financiamiento, mayor autonomía, mayor descentralización y mayor participación social. Creo que esos son los mínimos para avanzar en un país de democracia liberal como el que aspiramos a ser. Ahora, suponiendo que esta ley ya quede consolidada, que este reclamo de ser escuchados se deseche, como va a venir sucediendo por el CONACYT, yo creo que la doctora Álvarez Builla ha sido, la verdad, poco sensible a la crítica y al diálogo también. Tiene ideas muy hechas, ¿no? Muy fijas y las lleva adelante. Suponiendo que así sea, no sucederá al final que la creación científica no se apaga. Me queda un minuto, ya nos tenemos que ir, pero no se apaga la creación científica, simplemente se va a ir a otro lugar, Carlos Iván. No, totalmente. Y no creo que debamos esperar a que esto suceda. Ya está sucediendo, Mauricio. Ya tenemos una fuga de talento, ya tenemos cada vez más solicitudes al gobierno norteamericano de especialistas, de académicos mexicanos que quieren irse para allá o a la Unión Europea. Entonces, eso ya está sucediendo y no tarda en reflejarse ya en indicadores objetivos de pérdida de capacidad de desarrollo científico. Entonces, pues ojalá y haya apertura, Mauricio. Ojalá. Hay que seguir impulsando. Carlos Iván, de veras, no sabes cuánto te agradezco tu presencia en esta conversación. Ha sido muy aclarador, era muy importante hablar de este tema. Y hablar contigo es diáfano, es clarito como el agua. De veras, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido. No, al contrario, Mauricio, muchísimas gracias, un gusto y te felicito también por el programa y por estas estupendas discusiones que generas. Muchísimas gracias, Carlos Iván Moreno estuvo con nosotros, una gozada. Nos vemos en la siguiente conversación. Hasta luego. Hasta luego. Que es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.